financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Linkeados. A menos de 20 días de las elecciones presidenciales, el país nuevamente está enfrentado a un paro agrario. El lunes, hoy en la mañana, se reanudaron las conversaciones entre el gobierno y los representantes de los campesinos en paro. Para discutir sobre el tema, cuáles son las razones por las que estamos nuevamente en un paro agrario, cuáles son las implicaciones de ese paro y qué le espera al país frente al tema de seguridad alimentaria, por ejemplo. Los invitamos a que se vinculen con nosotros en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como @linkeadosbogotá y también nos pueden escribir a linkeadosbogotá por Gmail. En el set tenemos a David y Andrés aquí atrás, que van a estar pendientes de ustedes todo el programa, lo que tengan que decir, sus comentarios y sus opiniones. Pero además tenemos 4 invitados acá mismo para hablar sobre el tema. David Flores, que ustedes ya lo conocen, nos había acompañado antes. David es vocero de Marcha Patriótica y está acompañando el paro. No, muchas gracias por la invitación y por supuesto que estamos aquí porque la Marcha Patriótica es una de las organizaciones que ha estado siempre en la movilización agraria y está también en esta movilización. Bienvenido y gracias por venir. Gracias a ti. Junto a David tenemos a Laura. Laura Niño es vocera del Proceso Nacional de Identidad Estudiantil y es parte del Congreso de los Pueblos. Bueno, buenas tardes para todos y todas las bogotanas que nos están viendo. Muchas gracias a Canal Capital por la invitación y pues Congreso de los Pueblos también está participando activamente de este paro agrario. Maravilloso, gracias por estar acá. Camila Sánchez es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y además es directora, vamos a ver si lo digo bien, está bien, coordinadora departamental de las Juventudes del Centro Democrático. Sí, Ana María, muchísimas gracias por la invitación y gracias al canal por abrir este espacio para nosotros los jóvenes. Maravilloso que estés acá, bienvenidísima. Y al final, pero no de último, tenemos a Andrés Forero. Andrés es del colectivo agrario Abya-Yala, que tiene una historia muy linda detrás. Es el nombre del continente americano. ¿En qué lengua? En cuna, Ana María. Y no sería del continente americano, es de Abya-Yala. De Abya-Yala. Acabamos de pasar en la María Piendamó el 5º encuentro de los pueblos de la Abya-Yala, donde se encontraron todos los pueblos indígenas del continente reafirmando nuestra identidad cultural. Mira, lo que somos. Lo que somos. Además es investigador participante del Frente a Conflictos por la Tierra y el Territorio adscrito a la Universidad Nacional. Gracias, Ana María. Qué rico tenerte acá. Mil gracias por estar con nosotros. Bueno, para entrar en materia, el año pasado se levantó el paro nacional agrario, que sí existió, a partir de unas negociaciones que hizo el gobierno nacional con los campesinos. Los campesinos hoy alegan que el gobierno no ha cumplido. El gobierno, en cambio, alega que no solamente sí cumplió, sino que además las cifras del sector agrario son más altas que las históricas y que las del promedio nacional. ¿Qué pasó? ¿Cómo ven ustedes esa situación previa que nos lleva a que hoy, a 20 días de las elecciones, estemos en un paro que ya lleva una semana y que, si bien hoy se reactivan las negociaciones para solucionar los problemas, el paro sigue en pie? David, ¿qué nos dices? No, lo claro es que el gobierno miente. Digamos, hay 2 bloques de mesas de negociación. Hay una mesa que se generó con lo que conocemos con las dignidades campesinas y hay otra mesa que se ha generado con el proceso que hemos denominado Cumbre Agraria Étnica y Popular. Y lo que es realmente cierto es que en estos 2 procesos el gobierno no ha querido, en primer lugar, cumplir los pocos acuerdos que se han firmado. En el caso de las dignidades, no ha querido cumplir con el tema de los subsidios a la venta, particularmente en el tema del café. No ha querido cumplir con la compra de la producción de la papa, solamente para mencionar el caso de las dignidades. En el caso de la Cumbre Agraria, podríamos decir que realmente la actitud ha sido ni siquiera llegar a ningún acuerdo. Particularmente uno de los sectores de la Cumbre Agraria es la Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional, una mesa de campesinos de 27 de 32 departamentos. Y hay que decir que hasta hace un mes el gobierno simplemente dejó de ir a la mesa de negociación, a la mesa de conversación. Entonces, por ese lado, digamos, el gobierno miente en el sentido de decir que ha cumplido
los acuerdos a los que ha llegado, porque ha incumplido los pocos a los que se ha llegado, y ha tenido una actitud de no llegar a acuerdos con los campesinos. Y en segundo lugar, yo quisiera decir que si bien es cierto el pacto agrario le está proponiendo una cantidad de billones de pesos importante al país, el problema es que esa cantidad de billones de pesos va a profundizar el modelo que hoy tiene en grave crisis el sector agrario. ¿Cuál es ese modelo? Es un modelo que en primer lugar no cuestiona los tratados de libre comercio, por el contrario los profundiza. O sea, es completamente contradictorio que el gobierno, después de salir de un paro agrario como el del año pasado, sale a decir que está pensando en un tratado de libre comercio con China. De Avanza, hecho, firmamos Alianza Pacífico. Sí, a principios de este está todo el tema de la Alianza del Pacífico que se cayó ahorita por la Corte Constitucional, pero habla de tratados de libre comercio con China, con Israel y en general, digamos, toda una política de libre comercio con países que tienen grandes producciones agropecuarias subsidiadas y una producción agropecuaria colombiana completamente, digamos, desprovista de este tipo de mecanismos. En segundo lugar, un modelo que persigue e intenta acabar con la economía campesina. Digamos, en Colombia hay casi 13 millones de pobladores rurales en términos indígenas, campesinos y afros, ¿cierto? Y este modelo que se está trabajando es un modelo que busca fortalecer fundamentalmente la agroindustria, ¿cierto? La palma, la caña de azúcar, cultivos que sean fundamentalmente en latifundio y que representan, entre otras cosas, el actual ministro de Agricultura, y que son modelos que ellos llaman de las supuestas alianzas productivas en las que los campesinos de nuestro país pues tienen todo que perder y muy poco que ganar. Y eso es lo que se ha visto reflejado en el pacto agrario. Los grandes industriales del campo, ¿cierto? La SAC particularmente y Fedegan, hablando con el gobierno, pero los que representan los sectores medios y los sectores pequeños de la producción agropecuaria de este país, por supuesto, no están en ese modelo. Que es un poco siguiendo el modelo de agroingreso seguro. Exactamente. ¿Qué opinas al respecto, Camila? Bueno, Ana María, tú dijiste algo muy importante. Tú dijiste que el gobierno anunció que iba a invertir 5 billones de pesos al agro y pues ahora es el mayor anuncio que decimos, el gobierno se enfocó en el agro. Pero realmente, si tú te pones a pensar, el anuncio es algo reciente y que sucedió tras el paro agrario, ¿no? ¿Cuánto había invertido el gobierno anteriormente en los 3 primeros años de gobierno en el agro del país? ¿Sí me explico? Estamos hablando de una medida de contingencia, una medida de emergencia. ¿Sí me explico? El gobierno no se enfocó durante sus 3 primeros años en el sector agrícola del país. Estamos hablando de un campesinado abandonado y que ahora, pues digamos, cerca de las elecciones quiere, digamos, subsanarlo, ¿sí? Y dejar, pues, bien su imagen, ¿no? Laura, ¿estás de acuerdo con esto? Bueno, sí, yo lo primero que quisiera empezar por decir es que el problema de las tierras y el agro en Colombia no empezó con este paro agrario y mucho menos empezó con el presidente Juan Manuel Santos. Mucha de la responsabilidad también la tiene el expresidente, lamentablemente Álvaro Uribe Vélez, pero también va mucho más allá. Esta política del latifundio de la que hablaba David, esta política de la concentración de tierras, de dejar a los pequeños campesinos, de empezar a imponernos un modelo de desarrollo económico mundial que nos deja siendo la gran bodega de recursos naturales del mundo, no es una cosa que viene de ahora. Y estoy de acuerdo con lo que dice, ¿cómo es tu nombre? Qué pena, Camila, de que esta también es una dinámica un poco electorera del gobierno, pero también lo que está en juego ahí es, primero, desconocer al movimiento social, que viene en un auge de sus luchas y viene en un auge de mostrarse como un actor político en el país, pero también de responderle con eso que Álvaro Uribe dio por llamar, con su fascismo muy bien mostrado, la mano dura. Entonces aquí la forma de responderle al movimiento social que no se entrega y que no se regala por unos pocos billones es el SMAT, es volarle ojos a la gente, es ir a ponerle gases en la casa. Entonces digamos que este nuevo paro agrario lo que demuestra es primero precisamente ese problema estructural que tiene el agro, pero también ese desconocimiento y ese abandono reiterativo de los gobiernos de este país a la base de nuestro país, al campesinado, que son pues nuestra sangre, nuestra tierra. Voy a ser un poco abogada del diablo y te la voy a poner a ti. Cifras del gobierno, les voy a leer porque es que toca. Dice el DANE que el Producto Interno Bruto del agro creció 5.2% en 2013, luego de haber caído a 0.7% en el 2007. Que el área sembrada pasó de 3.95 a 4.03 millones de hectáreas.
Dice el gobierno que la pobreza rural cayó de 46,8 a 42,8%. Cae la pobreza en el campo, dice el gobierno, en contravía de lo que pasa con la pobreza en las grandes ciudades. Dice el DANE que el desempleo rural está por debajo del promedio urbano nacional. Sobre eso me gustaría que volviéramos ahora al tema del empleo rural. Y también dice que los precios del café son los mejores del último año y los de varios de los cultivos de minifundio están despegando. Se ha logrado llegar a precios por encima de los topes máximos de costos de producción. ¿Está mintiendo el gobierno? Mira, Ana María, cuando hay un problema de percepción, cuando dice el gobierno, podemos llegar a cifras que no son mentirosas. Es decir, puede ser que sí haya una ampliación de la cantidad de tierras que se están cultivando en el país, pero bajo un modelo agroindustrial que despoja a los campesinos. Es parte de las demandas profundas que tiene el campesinado en este momento. ¿Por qué inmiscuirlo en un modelo de desarrollo donde no puedan seguir fortaleciendo las economías campesinas y populares? De ahí para allá entender todo nuestro arraigo cultural detrás de esas economías campesinas, sino entrar con proyectos como el de la palma aceitera, asociado a los agrocombustibles, o como el de la caña, ¿no? Porque podemos decir hay una ampliación de la base agrícola, pero si concentramos esa ampliación de la producción agrícola en zonas como el Valle del Cauca, con una concentración histórica de los terratenientes grandes de este país, pues no estamos ampliando las posibilidades de tener un país donde los campesinos sean protagonistas, donde tengamos esa posibilidad de decir somos agrodescendientes y como agrodescendientes podemos seguir siendo como país, podemos tener un sueño de país asociado al agro. Eso no está pasando. Cuando se dice que se está reduciendo la pobreza, me decía un campesino en Boyacá que sí se está acabando la pobreza, están acabando los campesinos. Si no existen campesinos, no existe pobreza, ¿no? Se está en una migración profunda de la base de la población campesina rural desde hace 200 años, porque esto no es un problema, como bien lo decía Laura, un problema de ahora, sino es un problema histórico, frente a cómo ver un país como Colombia lleno de una cantidad de biodiversidad alta, de las tierras muy fértiles en el país, como una zona para cultivos y para explotación de recursos naturales asociados al sistema mundo capitalista mundial. Entonces, todas estas cifras que pueden salir, como las del DANE, que dicen que ya redujimos a un dígito las cifras de desempleo, nunca cuentan de la cantidad de subempleo que se está viviendo en nuestras ciudades. La gente sí está trabajando y no reporta en una encuesta del DANE porque es el problema de las metodologías de medición. Si te preguntan en la calle, ¿estás trabajando? Y tú vendes dulces en la calle, pues dices que estás trabajando. Eso no quiere decir que estén bajando las cifras de desempleo. Entonces todas estas cifras no nos dejan ver una mirada integral de lo que está sucediendo. Hay que ir a los territorios y eso es lo que demandan procesos como las de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes hoy en paro. El gobierno desde su visión estructural y desde arriba no baja a escuchar, porque no tiene esa vocación de escuchar. Quiere diseñar políticas como la de agroingreso seguro, con una responsabilidad del presidente pasado y con una responsabilidad también de Andrés Felipe hoy en la cárcel, ¿no? Es que tenemos que entender que el proceso de la parapolítica tiene a muchos excongresistas en la cárcel, que el proceso de agroingreso seguro tiene a Andrés Felipe Arias en la cárcel. Es decir, con una gran cantidad de violaciones a la ley. Porque los campesinos no están hablando de mucho más allá del respeto de la ley. Las zonas de reserva campesinas es el respeto de la ley 160 de 1994. Los procesos campesinos de Boyacá dicen respetemos el artículo 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional, que dicen que fortalezcamos las economías campesinas y el acceso gradual a la tierra. Acabas de decir dos cosas que me parece que es clave tener tu punto de vista. Efectivamente, agroingreso seguro fue una política del presidente Uribe de sus dos periodos. ¿Fue esa la antesala a la crítica situación del agro en Colombia? Pues Ana María, pues si bien es cierto, digamos la influencia que ha tenido en el actual estado del agro en Colombia, digamos que el problema va mucho más allá de dos periodos de gobierno e incluso el actual. El problema con el agro en Colombia viene desde hace mucho tiempo y yo creo que lo imperativo en estos momentos es hablar de soluciones y no buscar en lo más refundido cuál es el problema original. Ana María, yo quisiera, digamos, frente a eso y frente a lo que tú acabas de decir, digamos, si bien es cierto, el gobierno puede decir que ha crecido el área cultivada en términos de superficie, es importante hablar de un tema que tú mencionabas y es la histórica concentración de la tierra. Según Absalón Machado, que es una de las personas que más sabe del tema de agricultura en nuestro país, el 0,6% de la gente en Colombia, de la tierra en Colombia,
la concentra, el 0,6% de la gente en Colombia concentra el 68% de la tierra. Y eso es particularmente grave cuando hablamos de un sector que representa políticamente el centro democrático, que es el sector para mí, digamos, de la ganadería que se hace a partir del latifundio improductivo. O sea, en Colombia hay 39 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, cuando en promedio se habla de que hay 30 millones, digamos, que hay 30 millones de reses en Colombia, Sí. ¿cierto? Y a contrario, Censo Salón Machado dice que estos casi 13 millones de indígenas, afrocolombianos y campesinos generan casi la mitad de la producción alimentaria del país en menos de, o digamos, puede estar una cifra cercana a 1 millón de hectáreas. ¿Por qué digo esto? Porque el problema no es solamente de las hectáreas cultivadas, sino de la concentración de la tierra y también de cómo se ha obtenido esa concentración de la tierra. La única forma de que exista una concentración de la tierra, particularmente en el sector ganadero de 39 millones de hectáreas, ¿cierto? Y esto hay que decirlo claramente, eso se ha hecho a través de formas violentas de expulsión de los campesinos de sus comunidades. Asesinando, masacrando. Claro, desplazando. asesinando y masacrando, no por nada, Jorge Bisbal Martelo, ¿cierto? Quien fuera dirigente de Fedegan, ¿cierto? Hoy es José Félix Lafuri, quien es el esposo de María Fernanda Cabal, célebre representante de la Cámara hoy por el Centro Democrático, representan ese sector del latifundio. Entonces, con el mayor de los respetos que nos merece la compañera que nos acompaña hoy en el panel, no se trata un poco de decir, no, es que no busquemos la responsabilidad atrás. Claro, es un modelo, pero los modelos tienen actores y tienen personas. Y evidentemente está allí el sector, digamos, que representa el uribismo, que es uno de los grandes culpables de la crisis que tiene hoy el campo y los campesinos particularmente en el país. Nuevamente voy a ser de abogado del diablo. Me le va a pasar en esas todo el programa, ve. 20 días, estamos a 20 días de elecciones presidenciales. No me digan que el paro no tenía nada que ver con el tema electoral. Bueno, pues yo quisiera decir una cosa. Lo primero que yo quisiera decir es que esto también está demostrando que hay una democracia que va más allá de meter un voto en una urna. La abstención en nuestro país es altísima. La gente no cree en las instituciones y puede que haya fuerzas políticas en este momento que se visibilizan mucho en los espacios institucionales, pero lo cierto es que en nuestro país eso solamente le ha funcionado a las clases que han estado siempre en el poder. Entonces, este paro agrario, claro, estratégicamente se pensó para presionar un poco al gobierno en esta dinámica electoral, pero ojo, nosotros y nosotras no estamos hablando con el candidato. Estamos hablando con el presidente que tiene la capacidad de hacer hoy cosas para cambiar esa situación, pero no con los mismos arrodillados de siempre, sino con el pueblo que se ha organizado. Yo pienso que es muy importante señalar el periodo de movilización tan importante, valga la redundancia, en el que nos encontramos, que no surge desde ahorita, sino que surge también desde el 2011 con la movilización estudiantil y que viene en ascenso y viene mostrándole al país que hay un modelo de desarrollo, que hay un modelo de vida digna que es diferente y que se puede lograr por otras vías. Obviamente algunas personas van a decir, las vías de hecho no son las adecuadas, pero yo pienso también que las vías de hecho no solamente vienen de este lado, sino que la represión también ha sido un elemento histórico que nos ha acompañado. Entonces yo rescato mucho la democracia de calle que estamos viviendo hoy y que le estamos cooptando y que le estamos robando a la opinión pública, que también es servil a los intereses del capitalismo mundial, espacios de opinión y espacios para decir aquí hay un proyecto diferente que se está disputando y la única forma que ustedes nos han dejado porque no creemos en las instituciones es esta forma. Entonces claro, tiene un interés en este periodo electoral, pero no se reduce a eso. Es decir, es un paro político no electoral. Yo quisiera decir lo siguiente y es, en primer lugar hay una forma bastante a veces maniquea, no lo digo por el programa sino en general de la forma en la que los grandes medios intentan crear opinión pública y es político lo que hacen los campesinos, ¿cierto? Hay un interés mezquino por parte de los campesinos, pero no hay un interés claramente electoral de Santos, ¿cierto? Que abandonó las mesas durante casi un año porque no quiso llegar a ningún acuerdo durante un año. Y la retoma. Y claro, y entonces justo cuando está con el problema de la reelección, entonces ahí sí, venga, ¿cuándo nos reunimos? ¿Por qué no buscamos los acuerdos? Digamos, entonces creo que hay un poco. Lo segundo es que muchas veces hay una falsa moral, ¿cierto? Y hay una falsa moral en el sentido de qué es lo político, ¿cierto? Entonces aquí solamente puedo usar, digamos, lo político entendido como la disputa de los elementos centrales de la sociedad
al parecer solamente está dada para los representantes de los partidos tradicionales, ¿cierto? Entonces, Siendo los campesinos un elemento central de la Sí. sociedad. Entonces, digamos, si los representantes de los partidos tradicionales pueden hacer lo que quieran en elecciones, hablar lo que sea, no cumplir ninguna promesa, pero si el movimiento campesino indígena y afrocolombiano dice, mire, queremos posicionar nuestra agenda, los incumplimientos en el marco de una agenda electoral que no es solamente de Santos, sino que aquí están en elecciones todos los que van a ir, o sea, todos los que esperan ser supuestamente presidentes de este país. Entonces, digamos, aquí creo que esa doble moral debe romperse y lo que debe inclusive avanzar la sociedad es que la sociedad cada vez se politice más, ¿cierto? Que la gente participe cada vez más en las discusiones de los elementos centrales. ¿A qué obliga esto? El paro en este momento, a que todos los candidatos tengan que decir, estamos con el paro o no estamos con el paro. Esta es nuestra política frente al agro, no estamos frente al agro. Entonces, insisto, se le censura al campesino por posicionar su problema en este momento, que es angustiante, ¿cierto? Y no se le censura a Juan Manuel Santos en particular, que tuvo un año, ¿cierto?, para avanzar en los diálogos. Y lo tercero, quiero cerrar con esto. Mire, yo no creo que los campesinos, ni los indígenas, ni los afrocolombianos quisieran, digamos, nadie hace un paro porque sea una gran diversión hacer un paro, ¿cierto? Digamos, la gente que quiere, la gente quisiera quedarse sembrando, claro, por supuesto participar en sus procesos organizativos, ¿cierto? Pero la gente no quisiera estar de paro en paro, ¿cierto? Pero es que el problema hoy realmente es angustiante, ¿cierto? El problema es francamente angustiante. O sea, si usted mira que sectores que tradicionalmente no se han movilizado, como los sectores medios del café, de la papa, lo que pareció en Boyacá el año pasado, uno lo que dice es, esto realmente lo que está significando es que hay una serie de fenómenos que no dan más espera, ¿cierto? No dan más espera, porque en últimas de lo que estamos hablando es de que se está quebrando la economía de un número muy importante de hogares en el país. Pero espérenme, porque sobre el tema electoral, David nos tiene una nota. Así es, Ana María. Para el equipo de Liquidados es muy importante que los campesinos nos den su opinión, porque son los principales protagonistas de la crisis agraria. Recordemos sus palabras en el marco de la cumbre agraria en Bogotá. Principalmente esta cumbre se hace por la unidad, porque es fundamental que todos los sectores, principalmente el agro y ojalá que otros sectores también, logremos trabajar unidos y luchar en función de los objetivos que se trazaron en el paro nacional agrario desde el año pasado e incluso desde hace mucho tiempo atrás, pero que queremos que ya se haga realidad de verdad todo eso que las comunidades vienen peleándose desde hace tanto tiempo. Y veamos que un gran error que cometimos nosotros fue no estar unidos. El paro fue muy fuerte, pero a la final, ¿qué hizo el gobierno? Negoció con cada uno de los sectores y de las comunidades por aparte. Y eso fue haciendo que cuando se llegó a un acuerdo, queriéndose llegar a un acuerdo nacional, no se pudo hacer. Cada uno negoció por su pedacito y en conclusión el gobierno nos ha incumplido a todos. Entonces es fundamental que lleguemos a una mesa de unidad donde de verdad las cosas las discutamos entre todos y así mismo se le exige al gobierno. O sea, no para que negocie entre grupitos o entre asociaciones, sino para que negocie en una mesa nacional. Ahorita estamos marchando, es una movilización que tenemos por derecho todos los campesinos, indígenas, negritudes y todo el pueblo colombiano por estas leyes agresivas que hace el Estado y el gobierno, que cada vez son mínimas las garantías que le ofrece al campesino y a todos los gremios populares de las garantías laborales, garantías en el campo y las masacres y muertes a los dirigentes y líderes y lideresas de nuestro pueblo colombiano. Yo invito que no solamente seamos los que estamos marchando en la capital, sino que sea todo el pueblo colombiano, todos los gremios que son estudiantes, trabajadores, gremios de profesores, que se unan porque es una lucha de todos y para todos. Y además hacer que nuestros mandatos sean del pueblo para el pueblo. Sobre todo la cuestión de los precios de los artículos de primera necesidad que sacan los campesinos a la ciudad, que no tienen precio, están totalmente bajos de precio. La cuestión del TLC, lo que está acabando con la agricultura, ¿sí? y también la cuestión de la salud, la educación para el campo, ¿no? El campesino tiene infinidad de problemas en el campo, sino que en la ciudad es poco lo que sabemos de ellos.
Las cifras de la pobreza rural son contundentes. De acuerdo con un estudio presentado por la Universidad de los Andes, cerca del 46.8% de la población que se encuentra en el campo vive en la miseria, mientras que en las ciudades la cifra llega al 28.4%. El centro educativo asegura que solo el 41% de los campesinos tiene acceso a la tierra. Artículo en Razón Pública. El paro nacional agrario y el modelo de desarrollo rural. El modelo de desarrollo rural construido es altamente inequitativo y excluyente, propicia innumerables conflictos rurales, no reconoce las diferencias entre los actores sociales y conduce a un uso inadecuado y a la destrucción de los recursos naturales. Recuerde vincularse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como @linkeadosbogotá. Y ya nos empiezan a escribir, cada vez se actualiza más. Nos dice @dpapa04. El agro es la preocupación del que se alimenta, de todos. Colombiano compra colombiano, una dosis de sentido de pertenencia. Nos dice LJB. Sí, pero ¿por qué estamos en mes de elecciones? Igual todo siempre queda en promesas. Nos dice Paloma Susana. Río Paila, Cargill, Sarmiento Angulo, adquisición irregular de terrenos baldíos, informe de Contraloría. Y nos dice Tatiana Castillo, no, si fuera así no habría paro agrario. Esa atención es insuficiente, incoherente, inaceptable, inmunda. Esas son algunas de las opiniones que usted nos puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Esa tensión es inmunda. Bien, lo que piensa nuestra audiencia. Señores, Andrés me trajo un café de los jóvenes del Tolima, orgánico. Mire que sí hay café colombiano, del todo. Qué gracias. Pero Camila quería decir algo. Bueno, muy de acuerdo con mis compañeros y con lo que acaban de decir ahora en Twitter, estamos hablando de que al gobierno actual le ha faltado mucho tacto respecto a este tema del paro agrario. El gobierno implementó esta política esta cuestión del pacto agrario, digamos a modo de contentillo, previo a las elecciones, ¿no? Está diciendo que está generando resultados, pero realmente, digamos, no es algo que pueda responderse inmediatamente y que obviamente lo toma como gancho para las próximas elecciones. Bien. ¿Qué opinas? Miren, yo quería agradecer por el video que pasaron, porque el video de la cumbre nos muestra un poco de lo que somos. Somos ese país pluriétnico, multicultural, de distintos colores en la piel, de estos campesinos que vienen de muchos sitios, aparecía Florida, aparecía Boyacá, aparecía Catatumbo, una gran cantidad de lugares de nuestra patria que no conocemos, que no podemos conocer, que nos hemos negado, pero también nos da un sentido de alerta frente a lo que está en juego en este momento en el país. La arremetida de las oligarquías desde hace 200 años han estado buscando la eliminación de las posibilidades de las autonomías territoriales, de la posibilidad de la afirmación de la cultura territorial. El paro agrario es simplemente un resultado de lo que han sido las múltiples violencias, de lo que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y la persecución de los liberales y los conservadores. En esa persecución estaban nuestros abuelos, nuestras abuelas. Ahora viene una nueva persecución frente a lo que son esos campesinos que afirmaron derechos después de irse a colonizar zonas extensas de esa selva profunda de nuestro país y que lograron entender que esa diversidad era lo que nos afirmaba como colombianas y colombianos. Esa diversidad del llano que nos permite cantar esos homenajes preciosos a los amaneceres, a los atardeceres, la diversidad de la costa, de tu tierra, por allá en el Bolívar, de Boyacá, de los campesinos boyacenses, de querernos afirmar como campesinos, de usar la ruana, el poncho, Ahí estamos jugando en este momento histórico del país la posibilidad de perder nuestra identidad como colombianos, ¿no? Cuando eliminemos de esta manera, o no eliminemos, sino la política pública asociada a una falta de protección del campo, con unas condiciones propias para afirmar los derechos en los territorios, vamos a eliminar lo que somos, esa gran diversidad de los pueblos indígenas. Hablamos ahora de los Abiyala, de una gran cantidad de palabras que están en nuestro vocabulario, que es lo que nos afirman como identidad, en nuestra identidad. Entonces no es un momento cualquiera, y las políticas tampoco para nada son un momento cualquiera. México, hace 20 años firmó el Tratado de Libre Comercio. Hoy los campesinos están profundamente desarraigados, envejecieron por completo,
en unas economías asociadas directamente a la exportación de productos, de la importación, perdón, de los Estados Unidos, exportación de unas pocas manufacturas, y están empezando a perder esa gran propuesta de país que construyeron en la Revolución Mexicana en los 30. Hoy estamos jugándonos eso. Cada vez más, y estas son unas preguntas profundas que yo le haría a los compañeros de Congreso y de Marcha, ¿qué se va a hacer, por ejemplo, con la juventud y con los niños en los territorios? Porque vemos que la gran base del movimiento campesino, popular, afro, negro, indígena, son de pronto ya personas de 40, 50 años que vienen, afirman sus derechos, pero ya los jóvenes tienen otro tipo de propuestas para habitar esos territorios. Y estamos en ese riesgo, necesitamos una protección especial para fomentar ese arraigo, o que el que quiera volver pueda hacerlo. Nosotros nos asumimos como agrodescendientes en nuestro colectivo, y por eso usamos el sombrero del abuelo Andrés, de la abuela Emma, de mi madre que está por allá en Boyacá escuchándome, porque eso somos, esa es nuestra identidad, esa es nuestra cultura, y queremos hacer agricultura urbana, hay una gran cantidad de cosas, pero se necesita hacer una política de país gigante, y a eso no le están apostando los candidatos presidenciales que tenemos en este momento. Más allá de lo que piensan los candidatos, yo quiero saber y que ustedes nos ilustren a este respecto, vinculando un poco las cosas. ¿Se incluyó en el pliego de negociación y en las solicitudes, en las exigencias que está haciendo el campesinado en este momento las zonas de reserva campesina? ¿Se habla de zonas de reserva campesina en las mesas de negociación sobre el tema agrario con el gobierno? Sí. Sí, uno de los acuerdos a los que ha llegado la cumbre agraria, que creo que es un elemento bien significativo en términos de que es un avance de resolver el encuentro entre diferentes formas de concebir los territorios, es decir, el indígena tiene una forma de entender el territorio, los afrodescendientes tienen una forma de construir su territorialidad y un poco los campesinos lo que están peleando ahorita es también un poco de reconocimiento político, ¿cierto? Y el reconocimiento político pasa porque es que inclusive ni siquiera, digamos, tienen mecanismos legislativos que los reconozcan como campesinos. No son un es más, es tanto así que en la misión rural que se está desarrollando en este momento, en el gran censo rural que se está desarrollando, no existe ni siquiera la pregunta de que si usted es campesino o no. O sea, para que vean el nivel de desconocimiento sistemático que ha existido siempre con el campesinado. Entonces, las zonas de reserva campesina tan profundamente estigmatizadas, ¿cierto? No son otra cosa que fundamentalmente reconocer la forma en que el campesino se relaciona y crea el territorio. ¿Qué son las zonas de reserva campesina? En primer lugar, es una protección contra las grandes dinámicas de latifundio que existen en el país, ¿cierto? Si entendemos que históricamente a los campesinos se les ha usurpado la tierra, se les ha quitado de forma legal e ilegal sus tierras, por ejemplo el tema de la altillanura. Uno diría que hicieron una artimaña jurídica que en términos jurídicos estrictos es legal, pero que es totalmente desdeñable. O sea, crearon un número muy grande la minería, sí, la palma. pero no, lo que hicieron, digamos, el anterior ministro de Agricultura, con el que era embajador en su momento en los Estados Unidos, que hicieron, crearon un poco de figuras jurídicas para apropiarse de la altillanura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las zonas de reserva campesina, en primer lugar, le ponen un límite, ¿cierto?, al número de hectáreas, digamos, a la unidad, a la UAF, lo que se conoce como a la UAF. En segundo lugar, la unidad agrícola familiar, en segundo lugar, le permite al movimiento campesino generar y proponer planes de desarrollo, ¿cierto? O sea, en esos territorios, ¿cómo se va a hacer el manejo ambiental? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para la producción, ¿cierto? ¿Cómo se va a generar, digamos, el desarrollo de la relación entre las comunidades? Yo diría, hay un tercer lugar y es, miren, las zonas de reserva campesina no es la reivindicación por decir es que aquí estamos fuera del país, por el contrario. Si algo ha estado demandando históricamente el campesinado colombiano es que el Estado lo reconozca, invierta allí, vincularse ¿cierto? a las vincularse a las dinámicas. Entonces, evidentemente, ¿por qué hay tanta estigmatización con el tema de las zonas de reserva campesina? Pero espérame y vamos para allá, Listo. porque me interesa que Camila nos cuente qué piensa el Centro Democrático sobre las zonas de reserva campesina. ¿Son una opción? O digamos que las vías serían por otro lado. Fortalecimiento del agro en términos de productividad para la exportación, por ejemplo, incremento de los niveles de producción. Pues, ¿qué te digo? Nosotros realmente creemos que hay, digamos, que hay que implementar muchas políticas en esta cuestión porque hay muchísimas fallas de mercado que impiden, digamos, promover y estabilizar, de hecho, el agro aquí en el país. Nosotros nos falta muchísima estructura, no tenemos
según el World Economic Forum, somos de los países en la región que tenemos peor infraestructura vial, peor infraestructura férrea, peor infraestructura portuaria. Entonces, digamos, todo esto contribuye a aumentar, por ejemplo, los costos de transporte, y eso aumenta claramente los costos para el campesinado y para todo este tema de la agricultura, ¿no? Ana María, yo sí quisiera decir algo allí. O sea, claramente el Centro Democrático sí ha estigmatizado a la zona de reserva campesina. O sea, Uribe y Óscar Iván Zuluaga lo que dicen son republiquetas, ¿cierto? Y hacen alusión directamente a digamos, al discurso que en gran medida generó el conflicto en el que estamos, ¿cierto? Es decir, que lo que sucedió en el 64 eran repúblicas independientes. Y mire, hay la Procuraduría, ¿cierto? Se ha opuesto sistemáticamente, se opuso particularmente ahorita en el Consejo Directivo del INCODER de la constitución de la zona de reserva campesina en el Catatumbo. Presentaron una demanda ante la Corte Constitucional, pero además han hecho toda una campaña mediática de estigmatizar. ¿Y por qué lo han hecho? ¿Cierto? Lo han hecho en primer lugar porque, insisto, es una dinámica que le pone freno al latifundio. En segundo lugar, porque, digamos, las zonas de reserva campesina se hacen en lugares donde hay grandes intereses de las grandes mineras transnacionales, particularmente el Catatumbo, o hablemos del caso de la constitución de la zona de reserva campesina en el páramo de Sumapaz, cuando hay grandes intereses de generar, digamos, grandes represas que nos quiten a los bogotanos y en general a los colombianos de un pulmón, digamos, que es en particular, digamos, que es particularmente importante, que es el Sumapaz. Y en tercer lugar, porque mire, porque es que el reconocimiento de una figura territorial es a su vez también el reconocimiento político y organizativo del campesinado. Y yo creo que aquí los grandes latifundistas, ¿cierto? Y las élites que nos han mal gobernado le tienen muchísimo miedo al movimiento campesino y por supuesto al indígena y al afrocolombiano. Yo lo tendría, pero espérame que Laura quería anotar ahí. Lo primero que yo quisiera decir es que me recojo mucho en lo que tú dices de este paro pasa en un momento crucial y no se está peleando solamente lo que está pasando en este momento, sino que es un paro también que se está pensando una dinámica de país diferente y eso hay que rescatarlo. Los jóvenes y las jóvenes pues también estamos aquí, estamos construyendo también una nueva generación que no ha dejado morir a pesar de la represión, de la persecución, del encarcelamiento, no ha dejado morir la esperanza, no ha dejado morir la dignidad. Eso es lo primero que quisiera decir. Que es un poco lo que decíamos ahora, es un paro, claro que es político, no es electoral, pero es político. No es político, está disputando ideas, está disputando proyecto de país. Lo segundo que yo quisiera decir es, aquí también estamos posicionándonos como un actor político. Yo como mujer, como estudiante, como nieta de campesinos, como hija de trabajadores y de trabajadoras, también estoy construyendo país. No solamente le estoy dejando allá a las personas que fueron elegidas democráticamente, entre comillas, el futuro de mi nación, sino que yo también lo estoy construyendo. Y eso es importante decirle a nuestros campesinos y a nuestras campesinas que han labrado la tierra todo el tiempo, que se representan en nuestro plato diario de comer, que son un sujeto importante para nuestro país, que a pesar de que han sido desplazados para la violencia, son cruciales en la construcción de un mundo y de una nación diferente. Que lo son, porque de ellos dependemos 3 veces al día, todos los días. Aunque bueno, ya no está tan así porque la importación de alimentos, que es una de las consecuencias del TLC, es también uno de los motivos que nos tiene saliendo a pelear en las calles. Ya ni siquiera compramos lo que es propio, lo que decía el tuit compre colombiano, compre colombiano, pero espérate, iba a decir una cosa clave respecto al pliego y respecto a la territorialidad. Ese es uno de los puntos claves y no solamente es uno de los puntos claves, como decía David, en todo el tema rural y en los intereses que se disputan en el uso de la tierra, sino que por ejemplo aquí en Bogotá también lo podemos ver. Una de las primeras medidas que no fue tan publicitada pero que era clave en el tema de Gustavo Petro era el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y al servicio de quién ponemos el uso del suelo. Entonces a mí me parece muy importante rescatar que en el pliego el primer punto se refiere a la territorialidad y a la capacidad y digamos el reconocimiento de las comunidades de hacer uso autónomo de sus territorios, porque son ellos y ellas las que están ahí. Y muy ligado a eso, que es otro punto del pliego de la cumbre agraria, es la economía propia, en contra de esa agroindustria, en contra de esos latifundios y de esas grandes multinacionales, porque bueno, el país puede que esté
que esté creciendo económicamente, pero eso ¿a quién está beneficiando? ¿Para quién es ese crecimiento? Entonces, los campesinos y las campesinas y también el movimiento popular decimos, aquí vamos por una economía propia y colombiano, colombiana, pues compre colombiano porque entonces ¿cómo vamos a surgir? Yo les propongo que nos vayamos con una nota que nos tiene Andrés y volvemos a analizar eso. ¿A quién le está produciendo rentabilidad el agro? ¿Qué tipo de agro está sembrando Colombia? Recuerdo en este momento una valla que vi en algún país centroamericano que decía este absurdo primer mundo y estaban echando una cucharada de comida en el motor de un carro. Podemos discutir qué pasa con la seguridad alimentaria de este país, cuál es el proyecto político que sigue. Pero Andrés, cuéntanos qué nos tienes preparado. Gracias, Ana María. Aunque muchos solo opinan y conocen poco acerca del paro agrario, otros hacen parte activa y alzan su voz de protesta de forma más radical. Lo cierto es que este tipo de problemáticas nos afectan a todos. En esta ocasión, los agricultores y ciudadanos nos dan las razones de por qué protestar. Veamos la nota que el equipo de investigadores de Linkeados preparó. A ver, nosotros estamos trabajando por el derecho, primero que todo, el derecho a la vida, la permanencia dentro de nuestro territorio y la dignidad de nosotros los campesinos, porque la ley 1448 nos quiere desplazar porque los que fueron ponentes tienen intereses personal sobre esa ley. Es que ellos están reclamando las propiedades que es de nosotros los campesinos, que nosotros le compramos a Incora hace 25 años, que hoy la familia Lian, con el apoyo del senador Galán, que son de la misma familia, se la están reclamando para sacarnos a nosotros de nuestras tierras. Estamos en una movilización porque es que el campesino colombiano estamos completamente quebrados, para no decirles algo más. Yo creo que con eso le digo todo. Queremos paz, y paz en Colombia es tener tierra nosotros los campesinos, la gente tener agua, luz, los indígenas, que todo el mundo viva bien. Estamos apoyando esta marcha por el incumplimiento del Estado, para que no nos saquen del territorio, para que cumplan con las políticas agrarias. Esta cumbre, porque los pueblos se están uniendo cada día más y vamos a seguirnos uniendo, porque un pueblo unido jamás será vencido. Y vamos a demostrarle a Santos que el pueblo, que los territorios son de las comunidades negras, indígenas, mestizas y campesinas. Me estoy movilizando por los campesinos, por los indígenas, por los estudiantes, porque yo soy pueblo, porque hago parte de este sufrimiento, porque me duele lo que están haciendo los gobernantes, vendiendo nuestra tierra, vendiendo nuestra comida. Nosotros somos un país rico en minerales, en todo, y nos están robando todo el tiempo nuestros propios gobernantes. Por eso me estoy movilizando. Esta movilización es el reflejo de años y años de abandono del Estado colombiano, y pues lo más reciente son los incumplimientos del gobierno de Juan Manuel Santos, que no cesan sus estigmatizaciones, en los señalamientos. El espacio se construye desde la gente y no desde las altas esferas del gobierno. Y pues es evidente que el descontento no puede canalizarse por el parte del gobierno con represión o señalando que todo lo maneja la insurgencia. Nosotros hoy, como Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, estamos marchando, apoyando no solamente la cumbre, sino siendo muy conscientes que todo el pueblo colombiano está cansado ya con muchas décadas de tener hambre, de no tener salud, de no tener educación, de no tener tierra. Y sabemos que somos poder constituyente, por eso apoyamos la movilización de los campesinos, apoyamos la movilización popular. Cansados de los incumplimientos del señor Santos, los campesinos de toda Colombia nos estamos movilizando en la cumbre nacional agraria para el paro nacional. Uribe, Santos se ha burlado del país, se ha burlado del campesino, y llegó el momento que los campesinos tomemos nuestras propias decisiones, no más a los pactos que hacen con las multinacionales. Los campesinos salimos a defender hoy nuestro pueblo. En 2011, Colombia importó más de 215 millones de dólares en productos conservados. La mayoría de los productos que llegan a Colombia tienen una concentración de azúcar de más del 50%. Algo similar sucede con las grasas y los contenidos de sodio, un componente de la sal. El consumo mayoritario de los colombianos, especialmente niños, adolescentes y adultos jóvenes, es de alimentos de paquete o enlatados, lo que afecta la alimentación tradicional y la soberanía alimentaria de un país. En
Linkeados Bogotá es importantísima la opinión de ustedes, nuestros televidentes, y nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, @linkeadosbogotá, y obviamente también aparecemos en Facebook como Linkeados Bogotá. Nos escribe @depapa04, dice: Linkeados Bogotá, lo que es justo para una sociedad no es rentable para el gobierno, los intereses de unos pocos contra las necesidades del resto. Y a la pregunta que hicimos, ¿crees que el gobierno le ha prestado suficiente atención a problemas del agro? La gente responde a través de Facebook, nos escribe Ani García, dice: no es que tenga, es que debe. Para eso existen, deben respetar los derechos de los campesinos. Wilmer Alexis Castañeda responde: no, para nada, para el gobierno es mejor prestarle la atención a una pantalla de humo en Cuba que lo que pasa en nuestro país. Y seguimos con las opiniones en Twitter, dice @Tatiana Triana: ni este gobierno ni los anteriores, las necesidades satisfechas son de la oligarquía de las transnacionales. También nos escribe @TatiCastillo77, formalidad rural, regulación de la concentración de la tierra y el mal uso que se le da, modernización sostenible, etc. Dice @Cindy Borrero, @Linkeados Bogotá, el gobierno ha maltratado durante años a los campesinos con represión, quieren acallar una justa reivindicación social. Esas son las opiniones que nos dejan en nuestras redes. Bueno, el paro en principio le interesa a todo el mundo tiene algo que decir y que opinar, y es que la crisis del sector agrario en últimas no es un problema de los campesinos, es un problema de los colombianos, de todos, porque de lo que pasa en el sector agrario depende nuestra soberanía alimentaria. ¿Eso qué quiere decir? O producimos los que nos comemos, o vamos a depender siempre de otros que lo produzcan, lo hagan bien, lo hagan sano, lo hagan bueno y no lo quieran vender. El día que no nos lo quieran vender y nosotros ya no produzcamos, pues podríamos terminar en problemas de vida simplemente en Colombia. El tema sigue, el paro sigue, las elecciones continúan. Soberanía alimentaria, rápidamente en términos de conclusión de este debate, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué deben hacer los colombianos? Porque es un tema que no es de los campesinos, es un tema que no es de los presidentes, es un tema de los bogotanos. ¿Qué hacen los colombianos? Yo diría que en general es de los colombianos y diría que en general los estados poderosos definen siempre estratégicamente como una de sus prioridades su alimentación. Si los colombianos y las colombianas no tenemos asegurada la posibilidad de alimentarnos como debemos y culturalmente lo debemos hacer, estamos poniendo en cuestión la soberanía de nuestro país y en general el futuro y el presente de los colombianos y las colombianas. En esa medida la invitación es por supuesto que el conjunto de los colombianos y las colombianas participemos, nos manifestemos y sobre todo también denunciemos la sistemática violación de los derechos humanos que se está dando hoy en todas las carreteras del país contra los campesinos. Andrés. Bueno, la invitación para seguir estos debates, porque no es fácil decir cómo terminar, es ir al convite cultural A Parar para Avanzar en la Universidad Nacional, Auditorio Camilo Torres Restrepo, y poder seguir discutiendo estos temas. Pero ¿cuándo es? Miércoles, de 2 a 6 de la tarde, una actividad cultural en el parqueadero y una actividad política y debate académico en el Auditorio Entrada Camilo libre, Torres. cualquiera puede entrar. Claro que sí, la Universidad Nacional va a seguir siendo libre y libertaria. Bien, a ver qué te digo. Bueno, la soberanía alimentaria es el derecho que tenemos los pueblos a tener alimentos de calidad, que respeten nuestras dinámicas culturales, que sean sostenibles para el medio ambiente y para nuestra economía. La invitación a todo el pueblo colombiano, a los bogotanos y a las bogotanas, es a seguir sembrando esperanza y dignidad para cosechar un país diferente, un país en paz, pero esa paz que es vida digna y que es justicia social. La invitación es a que nos solidaricemos activamente con ese campo de que venimos, porque también somos hijos e hijas de la tierra. Una invitación muy especial el 8 de mayo a salir en el cacerolazo nacional. Desde las universidades, la idea es marchar aquí en Bogotá hasta la Plaza de Bolívar. ¿A qué hora? O en las plazas centrales, a eso de las 5 o 6 de la tarde, porque la idea también es que sea una marcha de antorchas. Bien. Listo. Gracias. Camila. Bueno, no, está muy claro que el gobierno actual ha tenido abandonado el sector primario y pues, digamos, nos está poniendo en bandeja de plata, ¿no? Nuestra seguridad alimentaria está en riesgo y pues es un problema para nosotros que realmente debemos estar incentivados a surgir en el agro en nuestra región, ¿no? Y la invitación a todos es a que sigamos participando en este tema y poder crear juntos propuestas para pues, promover, sí, exactamente. Del último paro nos quedó 770 colombiano. Prioricen esa vaina, somos nosotros, es nuestra comida, todos los días, lo que somos, lo que fuimos, pero también es lo que vamos a hacer. No se pierdan el próximo debate en Linkeados. Vamos a hablar sobre elecciones presidenciales.
Este y otros temas. Eso es en 15 días. Dentro de 8 días nos vamos con un tema también fundamental y también en el marco de la agenda del debate electoral. Educación. ¿Qué pasa con la educación en Colombia? ¿Qué pasa con el agro? ¿Qué pasa con la educación? Estamos con los temas fundamentales para la ciudad y para el país. Un abrazo, nos vemos dentro de 8 días. El anterior contenido fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión.